tratar de hablar lejitos y duro para que no explote el micrófono. Y acá está el puntero. Está alzando un poquito. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos ustedes. Aspiro que esta presentación, a los que tienen sueño, pues se los aplace un poquito, y a los que no tienen sueño no le empiece a dar. ¿Listo? En esta presentación vamos a hablar de un tema que realmente es muchos temas, y es el enfoque del niño con alergias. La alergia, ahorita vamos a ver, generalmente responde a un solo mecanismo, y ese solo mecanismo produce muchas manifestaciones clínicas. En esta presentación lo que vamos a intentar es hablar un poquito de cada una de las presentaciones y unos puntos comunes que serían interesantes tenerlos presentes cuando vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Pero antes de empezar quería hacer dos preguntas. Número uno, alcen la mano por favor aquellos de ustedes que vinieron en carro. Ok. Y alcen la mano aquellos de ustedes que tienen una mascota en la casa. Muy bien. Ténganlo presente para unos comentarios futuros que vamos a hacer. El contenido de esta presentación va a estar enfocado en estos 4 grandes puntos: conceptos generales, acercamiento diagnóstico, intervenciones terapéuticas y algunos casos clínicos. Entonces, empecemos con los conceptos generales. Primero que todo, como estaba diciendo ahorita, las alergias tienen muchas manifestaciones. Podemos hablar de urticaria, podemos hablar de dermatitis alérgica, podemos hablar de reacción adversa a medicamentos secundario mecanismo alérgico, podemos hablar de asma, podemos hablar de rinitis, podemos hablar de dermatitis, podemos hablar de gastroenteritis eosinofílica, y podemos hablar de muchas otras enfermedades que de trasfondo tienen un proceso alérgico. Sin embargo, las 4 enfermedades más comunes en la infancia de tipo alérgico son: número 1, las respiratorias, y me refiero al asma y la rinitis. Número 2, me refiero a aquellas secundarias al consumo de un alimento. Número 3, me refiero a reacciones medicamentosas. Y número 4, me refiero a reacciones cutáneas, especialmente la dermatitis atópica. Si nosotros vamos a tener en cuenta por qué se producen las alergias, tenemos que tener en cuenta algunos factores genéticos. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos genes. No, mentira, esto solamente es para que tengan un concepto general que hay muchos genes. Y vamos a hablar también de los muchos factores ambientales que pueden estar jugando. Las enfermedades alérgicas son enfermedades que se ha estimado que 40% de su causalidad se debe al componente genético, es decir, hay que haber una predisposición genética para que ocurra. Pero el 60% de las manifestaciones se debe a diferentes factores ambientales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nos pregunta, por ejemplo, una mamá o un papá: ay, doctor, eso es culpa mía que mi niño tenga rinitis, o es culpa de mi marido, porque uno siempre le echa la culpa a la pareja. La respuesta es sí, pero no. Usted le dio una predisposición, pero las condiciones del ambiente son las que determinan si su niño manifiesta o no estas enfermedades de las cuales vamos a discutir. Para tomar un ejemplo, el caso de 2 hermanas gemelas. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Esta hermana gemela es una hija de Dios, come comida muy sana, come cereales, come bastante vegetales y verduras, tiene una dieta muy adecuada durante el embarazo. Eso lleva a ciertos cambios epigenéticos, no genéticos, sino epigenéticos, es decir, cambia un poquito la expresión de los genes, y el niño es un niño feliz, maluco pero feliz, y no tiene enfermedades alérgicas. Sin embargo, la otra mamá es una señorita, hija del diablo, que fuma durante el embarazo. Es una muchacha muy ejecutiva que vive en la ciudad, que está expuesta a diferentes condiciones ambientales, como exposición a diferentes industrias, a los contaminantes y demás. A todos ustedes que tienen carro, ya les huele todos sus carros. Consume unos productos bastante procesados, y el niño de ella es un niño que lamentablemente sí produce síntomas. Estos estudios, como este, es un resumen de lo que pasa en la vida real. Hay estudios que han mostrado que, por ejemplo, si cogemos una pareja de hermanos, uno que vive en el campo y otro en la ciudad, y vemos los hijos que ellos tienen o ellos mismos, notamos que aquellos que viven en la ciudad suelen tener más síntomas respiratorios, mientras que los que viven en el campo no. Y cuando vas a ver el background genético, son los mismos genes. Adicionalmente, alergia generalmente se asocia con IgE, la inmunoglobulina IgE. Cuando le haces la evaluación entre estas 2 poblaciones, tienen la misma sensibilización y el mismo riesgo de alergia, tanto el que vive en el campo como el que vive en la ciudad. Sin embargo, como dije anteriormente, el que vive en la ciudad no le pasa nada. Quiere decir que, a pesar de que el background genético es importante, fíjense cómo el ambiente es el que determina que haya una predisposición o no de síntomas. Y para esto, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de ciertas definiciones para que la tengamos claro y la siguiente parte de la presentación nos sea más fácil. Primero que todo, atopia.
Hay que aclarar que atopia no es una enfermedad. ¿Listo? Cuando nosotros vemos entrar un niño a la consulta decimos, es que este niño es atópico, mírenle esas ojeras que tiene, mire esa nariz, el signo del borrador, mira esa cara que tiene, ese mentón tan amplio. Eso estamos describiendo un niño maluco, pero no necesariamente atópico, ¿listo? Y lo que nos está reflejando esos síntomas que ustedes me están diciendo es que el niño tiene una inflamación crónica, que puede ser de origen alérgico, puede ser atópico o puede que sea por otra causa. Un mecanismo, por ejemplo, una rinitis mecánica, una rinitis vasomotora, o tiene un niño que está por ciertas inmunodeficiencias y que puede llevar entonces a que tenga un proceso infeccioso repetitivo, pero no nos está diciendo obligatoriamente que hay atopia. Además, como dije, atopia es una condición, no es una enfermedad. Y atopia se define como predisposición genética a producir niveles elevados de inmunoglobulina E ante un estímulo normalmente inocuo. Entonces, supongamos que el día de mañana hacemos un examen cualquiera y nos sale una pregunta donde diga, usted, entre un niño con rinitis, usted puede catalogarlo como A, atópico, B, rinítico, C, ya saben que atópico no, porque para ustedes medir la IgE necesitan hacer pruebas, listo. Si no hacen las pruebas, no podemos saber si es atópico o no, porque es una predisposición genética a producir altos niveles de IgE, y a menos que en su ojo ustedes pueden hacer una ELISA, una quimiluminiscencia, no van a poder detectar la IgE. ¿Listo? Entonces, atopia es una predisposición genética. Y en la población de Colombia, 20 a 40% de la población es atópica. Quiere decir que muchos de nosotros tenemos IgE específica ante sustancias del medio ambiente que son normalmente inocuas. ¿Por qué es importante la palabra inocua? Ya ahorita vamos a hablar. Pero lo importante aquí es decir que son sustancias que normalmente no hacen daño. Ejemplo, 20 a 40% de las personas en esta sala probablemente tengan IgE específica contra perro. Pero no quiere decir que el 20 a 40% de las personas de esta sala sean alérgicos al perro. ¿Listo? Entonces, ya dejando esta definición por un lado, ¿qué son alergenos? Alergenos son diferentes sustancias, generalmente proteicas. También si en un examen sale los alergenos, son metales, son carbohidratos, son lípidos o son principalmente proteínas. Entonces, alergenos son proteínas principalmente que nosotros normalmente respiramos y provienen de fuentes biológicas. Ejemplo, perro, gato, granos de polen, esporas de hongos y demás. ¿Y qué nos pasa cuando respiramos todo esto? Nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población no es alérgica. Y los alérgicos son aquellas personas que cuando respiran estas sustancias inocuas generan signos y síntomas por diferentes mecanismos inmunológicos. Entonces, vamos a hacer una comparación entre definición de atopia y alergia. Atopia, miren que no habla de signos y síntomas, es una predisposición genética. En alergia sí habla de signos y síntomas. En alergia además puse mecanismos inmunológicos. En atopia me refería explícitamente a la IgE. Y esta diferenciación es importante porque no todas las alergias son IgE mediadas. Hay alergias que pueden ser por mecanismos donde intervienen células, como los linfocitos T citotóxicos y otras, y otros tipos de inmunoglobulinas. Pero ya lo veremos con unos ejemplos más adelante. Es importante, eso sí, decir que el principal factor de riesgo para las alergias es la atopia, porque más o menos el 95% de las enfermedades alérgicas son IgE mediadas. Por tal motivo, la atopia es el principal factor de riesgo para las alergias. Y es por eso por lo que explica que un gran número de alérgicos sea atópico. Mas no quiere decir que todos los alérgicos tengan que ser atópicos, porque no siempre hay mecanismos IgE, ni que todos los atópicos tengan que ser alérgicos, porque, como dijimos, es una predisposición genética. Estos son unos ejemplos, por ejemplo, de alergias no IgE mediadas. Este es lo que ocurre cuando hay entrada de un medicamento. En este caso, el medicamento tiene una cantidad, es un tamaño tan pequeño que tiene que unirse con una proteína propia. Posteriormente, esta proteína propia puede llevar a una activación a través del IgE, en ese caso sería una atopia a este medicamento que lleva una reacción alérgica, o puede ser por otros mecanismos no IgE dependientes. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces a veces cuando tenemos reacción con algunos medicamentos o con algunas sustancias, le medimos la IgE total. ¡Ay, salió bajita! Entonces eso no es una alergia. No, la IgE total no sirve para nada, y en nuestro medio menos, ¿listo? Por dos motivos. La IgE total, el principal factor que la eleva, son los parásitos. Y resulta que en la población de Colombia y del trópico en general, más o menos el 60% de la población ha tenido algún momento el contacto con parásitos de tipo helmintos. Algún momento, ¿listo?
Y por eso los niveles de IgE total de nuestra población suelen ser mucho más elevados que los puntos de referencia que se usan en otros países. Un ejemplo, acá en Medellín la IgE total media es de 350 unidades internacionales, mientras que en Europa es de 100, porque allá sí son muy limpiecitos, nosotros somos más cochinitos. Entonces tenemos contacto con el parásito, lo cual nos protege contra otras cosas que les dan a los europeos, pero nuestros niveles de IgE total son más altos. Por tal motivo, la IgE total no nos sirve la IgE específica, porque nos dice las sustancias sospechosas. Pero volviendo al ejemplo en este caso, las reacciones con medicamentos, especialmente con los AINES, no suelen ser IgE mediada. Por tal motivo, supongamos que ustedes están frente a un paciente y quieren mandarle un estudio en el paciente con relación a los AINES, generalmente no sirve para nada mandarle mediciones de IgE específica, exceptuando para la dipirona, que ella sí en particular sí tiene un mecanismo IgE mediado. Con las amoxicilinas y algunos beta-lactámicos sí la mediación es IgE y algunos estudios encaminados a medir la IgE pueden ser útiles. Otros mecanismos son, por ejemplo, IgG y también se consideran alérgicos porque son mecanismos de hipersensibilidad, como por ejemplo la urticaria. La urticaria, que es una enfermedad tan común, no suele ser IgE mediada siempre. Cuando es una urticaria crónica, generalmente la mediación es IgG, mientras que las agudas usualmente sí puede ser IgE. Ahora sí, hablando un poquito ya de la parte epidemiológica, dejando ya aparte estas cosas como conceptos muy específicos, las enfermedades alérgicas, como dije, la gran mayoría son IgE mediadas. No todas, pero la gran mayoría sí. Y todas comparten el mismo mecanismo. Entrada de la proteína, en este caso el alergeno, que es inocuo. Nuestro cuerpo reconoce esa proteína como algo dañino, lo ataca y lo hace con una regulación no adecuada y por ese motivo se producen síntomas. Pero es el mismo mecanismo para todas las enfermedades alérgicas. Por eso, entre los pacientes asmáticos, 80% tienen rinitis. Y entre los pacientes con rinitis, 20% tiene asma. 60% de los asmáticos tiene conjuntivitis. Y hasta un 12% de los pacientes que tienen conjuntivitis tiene asma. 20% de los pacientes asmáticos tiene o tuvo dermatitis. Y hasta un 30% de los pacientes con dermatitis tiene o tendrá asma. Por eso es que aquí viene el paquete completo. Si el paciente, ustedes le están sospechando una alergia, pregúntele si viene por la nariz, por sus ojos, por su piel, por la parte respiratoria, por todo. ¿Por qué? Porque esto es un paquete ganador, esto es un combo McDonald's. Generalmente viene el conjunto completo. ¿Listo? Hay que entender una cosa que es la diferenciación entre lo que es un alergeno y lo que son los irritantes. ¿Listo? Todos aquellos de ustedes que tienen carro están botando al medio ambiente monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y otras partículas. Esas partículas quedan más o menos en el ambiente suspendida, estable y con capacidad de actuar como oxidantes libres, de radicales libres, hasta por 6 o 8 horas, dependiendo cuál compuesto químico hablemos. Y se adhieren a la ropa. Quiere decir que todos ustedes los que trajeron carro, a pesar de que lo tienen parqueado, nos están haciendo respirar el humo de su carro en este momento. ¿Listo? Y aquellos como yo, que tengo rinitis, y otras personas que tienen rinitis, estamos chupando esas partículas gracias a ustedes. ¿Listo? Pero ese estímulo es un estímulo general, es un irritante. Esto es un efecto irritativo porque son radicales libres y le ocurre a toda la población y puede ser producido por diferentes fuentes, algunas sobre las que tenemos control, otras no. Sin embargo, hay otra fuente que en la población alérgica es la realmente, digamos, impactante, la que más molesta. Esta es importante y ocurre en los alérgicos también, pero la otra es la que es específica de los alérgicos, que son aquellas fuentes normalmente inocuas. Entre ellas están los ácaros, que son el alergeno más frecuente, causante de atopia y también de alergias en nuestro medio. Son maluquitos, pero esos animalitos no nos hacen nada. Se alimentan de la comida que se nos cae, de la piel que se nos cae, y nosotros recibimos las partículas que ellos botan a través de su piel y de la caquita. Y normalmente, ¿qué nos pasa? Nada. Pero en los individuos que son atópicos, 20 a 40% de la población, la mitad de ellos tiene riesgo de desarrollar síntomas IgE mediado ante estos estímulos del medio ambiente que son inocuos. Y ellos son los que desarrollan los síntomas. Pero ¿qué pasa entonces? Esta población de aquí puede afectarse con esto. Es decir, toda la población, todos nosotros nos podemos afectar por los irritantes. Pero son los alérgicos los que se van a afectar con esos estímulos y además tiene un efecto que se llama de dupla. El efecto del estímulo inocuo más los irritantes en ellos perjudica más. Por eso es que cuando, por ejemplo, estamos en un sitio frío, el que no es alérgico estornuda, achus, achus, y paró de estornudar. Mientras que es alérgico puede permanecer todo el día estornudando, porque en ese momento ya tiene inflamación y el frío es un estímulo irritativo que lo hace estornudar más. ¿Listo?
Este es un estudio muy chévere mostrando cómo la contaminación y el vivir en las ciudades nos perjudica para tener síntomas más severos de alergia. Esto que vemos aquí es una gráfica que mide los niveles de IgE específica contra Aspergillus, que es un hongo que nosotros respiramos sin problema. Y esto acá son los niveles de metilación, son el cambio de la expresión de activación de la interleuquina 4. Resulta que si le ponemos en la nariz al paciente solución salina, miren que no se produce nada de IgE, la metilación permanece estable. Si le ponemos partículas de diésel, miren que no se pone IgE. El diésel, acuérdense que son radicales libres. En este caso no nos va a producir daño, pues producción de IgE. Sin embargo, miren que bajó un poquito la metilación. Cuando le ponemos el hongo al paciente, miren cómo se eleva los niveles de IgE. Y cuando le ponemos el hongo con las partículas de diésel, miren lo que ocurre. Se eleva sorprendentemente los niveles de IgE y esa IgE elevada favorece que el paciente presente síntomas. Por eso, el que vive en el campo real, estilo sitios abiertos, no ese campo que está ahí, pues la ruta del tráfico al pie, se expone el paciente solamente con el Aspergillus. Aumenta la IgE, pero miren los niveles. Mientras que el sujeto que vive acá en la ciudad se expone al Aspergillus, igual que el paciente que vive en el campo, pero con las partículas dice, miren cómo le va la IgE. Entonces, esto nos está mostrando que los factores del ambiente pueden hacer que un paciente sea alérgico y sea un alérgico menos severo que otro paciente que se expone a las mismas condiciones, pero faltando ciertos factores, por ejemplo la contaminación, haciendo que los síntomas sean menos severos. Ya entrando entonces en la parte del acercamiento diagnóstico y terapéutico, empecemos. Bueno, muy bonito todo eso que nos explicó, pero bueno, esto ya en el día a día, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, tienen que tener una buena historia clínica, ¿listo? Si ustedes están sospechando, cojamos el ejemplo de la rinitis alérgica, pero aplica para cualquier enfermedad alérgica, si ustedes sospechan de una rinitis alérgica, lo primero que todo es intentar identificar la IgE específica hacia las sustancias que ustedes sospechan que le está causando el problema, ¿listo? Y hay que tener un sospechoso. Si no hay sospechoso, pues ¿para qué le mandan esto? 20 a 40% de la población puede salir un falso positivo. Entonces tienen que tener un sospechoso para que con la prueba confirmen el sospechoso. Un ejemplo, estas pruebas lo que hacen, ya sea a nivel de piel o ya sea a nivel serológico, es coger los anticuerpos circulantes del paciente IgE, pegarlos en una plaquita o en este caso en la piel a un antígeno que ustedes pongan. Entonces ustedes tienen que preguntar, señor, ¿usted tiene gato? ¿Usted tiene perro? ¿Usted monta caballo? ¿Usted está casado para probar a la esposa? Es decir, preguntarle el contacto con todas las fuentes de proteínas que tenga el paciente. No, doctor, mire, yo soy veterinario. Entonces al paciente veterinario le vamos a probar muchos epitelios, ¿cierto? No, doctor, yo soy panadero. Al paciente que es panadero le vamos a probar muchas harinas. No, doctor, yo soy prepago. Bueno, cada quien sectoriza dependiendo de la fuente de trabajo que tenga el paciente o el sitio de vivienda. No, doctor, yo vivo en el área rural, bastantes granos de polen. No, doctor, yo vivo en Bogotá. No le vamos a probar tantos granos de polen porque pues no hay tanta arbolización. Listo. Entonces, dependiendo la zona y el trabajo del paciente, escogen. Listo. Ustedes, venimos en este momento, sospechamos de una alergia y pueden mandar la orden. Solicitamos IgE específica para. Resulta que el señor me dijo que es panadero, entonces probémosle caballo, probémosle gato, probémosle perro. No, es que yo trabajo en el campo, en la parte agropecuaria, probémosle vaca, probémosle caballo, y bueno, hacemos dependiendo de lo que diga, y mandan la orden. Esta prueba generalmente la hacemos los alergólogos, entonces cuando recibimos la orden con eso le probamos lo que ustedes quieren que probemos. Pero repito, tienen que ser cosas biológicas y inocuas. No es que el paciente es alérgico al cigarrillo, porque tose con el cigarrillo. No hay alergia al cigarrillo, ya dijimos, es un irritante. Por favor, no nos manden eso porque me pondría muy triste. Después de esta presentación, manden eso. Y ha pasado, listo. Entonces, probamos lo que ustedes sospechen. Si hay dudas, porque la prueba es muy buena para identificar sospechosos. Es decir, tiene una muy buena sensibilidad. Pero su especificidad es regular y por eso nos puede dar falsos positivos. Si tenemos duda, hay una prueba que se llama prueba de provocación, que es que cogemos los alergenos que ustedes en su clínica sospechan. La prueba salió negativa al perro, pero es que yo sí creo que es el perro. El señor este muy claro me está diciendo que cuando está en la casa con el perro le dan los síntomas, mientras que cuando está en la casa de la mamá no le pasa nada y allá no tiene síntomas, allá no tiene perro. En ese caso, cogemos las proteínas del perro y lo exponemos al paciente. Es una prueba, digamos, la gold estándar, porque estamos exponiendo a lo que sospechamos. Si le producen los síntomas, pues sí es una alergia. Si no se producen, no lo es. Es recomendable que esta prueba se haga en medio hospitalario, porque al igual que pueden estar mandando la prueba para una rinitis, el paciente puede tener una anafilaxia. ¿Listo? Entonces, es adecuado hacerla en medio hospitalario. Pero ya teniendo esas herramientas, ustedes ya saben en la cabeza que pueden ordenar IgE específica para lo que sospechen, producto biológico, repito.
¿Qué hace un antígeno alergénico? ¿Qué hace que una proteína? ¿Por qué motivo hay gente que es alérgica a la leche? ¿Por qué hay otra gente que es alérgica al maní? ¿Por qué hay otra gente que es alérgica al huevo? La respuesta es muy sencilla y es una cuestión que pueden poner en un examen. No se sabe. Y si pregunta eso, usted no sea tan mala clase. ¿Listo? No se sabe por qué un alergeno es un alergeno, pero sí se ha visto que hay ciertas cosas similares entre las proteínas más frecuentemente alergénicas, que son los residuos de glicina en la estructura terciaria, abundantes. Nosotros no solemos ser alérgicos a las sustancias que rara vez nos exponemos. Un ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tocado pingüinos? Me atrevería a decir con casi seguridad que ninguno de ustedes es alérgico a pingüinos porque no estamos en contacto con ellos. Entonces, ¿nos está produciendo síntomas? No, porque no estamos en contacto. Tenemos que tener una abundancia y un contacto con ellos para que sea la causa de nuestro problema. Propiedades de oligómeros por la parte de entrecruzamiento y otras cosas ya de la parte básica, una actividad enzimática y carbohidratos. Pero en la práctica de diario, ¿ustedes de qué deben sospechar inmediatamente que entre un paciente? Los alergenos más comunes en nuestro medio. En los estudios que hemos realizado acá en Colombia, la causa de alergia y de atopia más común son los ácaros, como les dije, seguido del epitelio de perro, seguido de la cucaracha, seguido de las aves, seguido de los gatos y seguido de las esporas de hongos. Nosotros diríamos entonces, bueno, si esto es lo más común, ¿cuál sería lo más sano? Los ácaros, pues intentar evitarlos, el perro matarlo, las cucarachas también y todos los que podamos eliminar, mate. Eso sería lo mejor, ¿cierto? Pero miren que nosotros somos muy juiciosos. Los que no tenemos mascotas, vivimos sin la mascota en la casa, pero resulta que venimos a este hermoso salón buscando la educación y el conocimiento, y nuestro vecino, que sí tiene mascota, y que sobó la mascotica, yo vengo en la tarde, Chucho, se quedó con las partículas de la mascota en su ropa. Y resulta que esas partículas son muy estables, pueden estar estables en el ambiente hasta 4 o 6 meses, haciendo entonces que todos los que no tenemos mascotas ya estemos contaminados. Así que un breve aplauso a aquellos que tienen mascotas. Muchas gracias, nos contaminaron, listo. Habiendo hecho esa aclaración, resulta que es que, bueno, entonces matemos a la mascota, eliminémosla, porque el doctor Sánchez dijo que había que eliminarla. Resulta que, y aquí pues aclaro, no nos sirve tampoco mucho. ¿Por qué? Resulta que aquí en Medellín, 1 de cada 3 casas tiene una mascota. Me sorprende de ustedes alzar más o menos el 50%. Es decir, esto como que va en aumento estas cifras. Y todas las casas tienen ácaros. Nosotros fuimos a más o menos 800 casas, tomamos muestricas del polvo de la casa y evaluamos los alergenos y hay en prácticamente todas alergenos de los ácaros. Resulta que las medidas de evitación que ustedes habrán leído en muchas guías, trapear en vez de barrer, sacudir con trapo húmedo, cubrir las fundas de la cama y todo eso, miren, eso sirve para nada, ¿listo? ¿Por qué no sirve para nada? Resulta que esas recomendaciones salieron de una cohorte que se llama la Corte PIAMA. La Corte PIAMA realmente era un poquito más explícita en sus indicaciones. Decía, sacuda con trapo húmedo, humedecido en 5% hipoclorito de sodio 6 veces al día. Trapee 8 veces al día usando hipoclorito de sodio al 5%. Cambie las fundas de la cama 3 veces a la semana y lávelas a 72 grados centígrados por 15 minutos. Les propongo que hagan eso. ¿Listo? Si ustedes lo hacen, su paciente puede hacerlo. ¿Listo? Si no lo hacen, no exijan lo que no pueden. Lo que sí se ha visto es que esas medidas ayudan a bajar un poco la carga alergénica, pero no la desaparece del todo. Con los perros pasa algo similar. Nosotros no tenemos, ustedes juiciosos mataron a su perrito o a su gato o lo que sea, pero su pacientico va a seguir teniendo su mascota. Por tal motivo, la exposición indirecta sigue. Así que las medidas de evitación son recomendables, sí, pero no podemos poner toda nuestra fe en que eso va a solucionar el problema del paciente. ¿Listo? Otro problema adicional es que, doctor, pero en mi casa matamos todas las cucarachas y le hicieron la prueba al niño y resulta que salió positivo. Primero, las proteínas son muy estables. Ya le dije que puede durar hasta 4 o 6 meses estables en el ambiente a pesar de que la fuente haya desaparecido. Pero además, resulta que hay proteínas que son similares entre diferentes especies alejadas taxonómicamente. Por ejemplo, los ácaros comparten proteínas con la cucaracha, que es la tropomiosina. Por tal motivo, si usted es positivo a los ácaros, probablemente, a pesar de que no esté en contacto con la cucaracha, puede salir positivo a la cucaracha en las pruebas de atopia. Los perros comparten algunas proteínas con los gatos, ejemplo, la lipocalina, y ustedes dicen, yo nunca he tocado un gato porque yo odio esos animales, y salió positiva. Esa prueba es mentira. No es mentira, padre, es que usted está positivo a la lipocalina, y eso es compartida con los gatos, ¿listo? Entonces, por eso, a pesar de que no entramos en contacto, puede ocurrir síntomas. Y ahí se tumba uno de los mitos que ustedes tal vez leyeron. Para las alergias es necesario que haya siempre un primer contacto que nos prepara y un segundo contacto que desencadena los síntomas. Eso es una verdad media.
Porque resulta que ustedes pueden tener un primer contacto con el perro, contacto con la lipocalina, y después cuando entran por contacto por primera vez con el gato desarrollan los síntomas, porque ya habían entrado en contacto con la lipocalina anteriormente con el perro. El periodo de exposición y las alergias. Se ha visto que es un poco difícil establecer qué debemos hacer para prevenir las alergias y hacer una prevención primaria. Al momento no hay ninguna medida que haya mostrado que sirva para la prevención primaria de las alergias. Sin embargo, algunos estudios han mostrado algo curioso. Si se logra reducir la exposición de ácaros durante el periodo gestacional, el niño tiene menos riesgo de desarrollar síntomas respiratorios y síntomas cutáneos. Pero por el contrario, si aumentamos la exposición durante el embarazo a mascotas como el gato o el perro, aclarando pues el toxoplasma y todas esas cosas, pues eso es problema de otro médico, yo me encargo de las alergias, pero en la parte alérgica, si usted se expone con alta exposición al gato o el perro durante el embarazo, el riesgo de esta enfermedad es baja. Es decir, si el ácaro baja, se protege, y si la exposición con gato y perro aumenta, se protege. Qué cosa tan contradictoria, ¿cierto? La respuesta a esta contradicción es no se sabe, así que no voy a ahondar en ella. Pero lo importante es tener en cuenta que parece que la exposición como tal no debemos evitar. Ah, no, es que el niño puede ser alérgico, entonces evitemos. No, usted evita a lo que sabe que el niño es alérgico. No evite preventivamente, porque resulta que potencialmente usted le puede estar quitando un factor de protección que se genera en la mujer embarazada o en el niño recién nacido o de pocos años. Ahora bien, intervenciones terapéuticas. Como dijimos, esto es una enfermedad genética, es decir, una enfermedad que tiene un componente genético, perdón, me corrijo. La parte genética, ¿qué podemos hacer? Actualmente nada. Ya nacimos con los genes, ya nos tocó el papá que nos tocó la mamá que nos tocó y ellos nos dieron lo que nos dieron. Listo. Entonces, en esta parte nada que hacer. Pero en la evitación, como dije anteriormente, intentar evitar los alergenos en la medida de lo posible. Difícil, pero intentemos, si podemos, intentar evitarlo. Y sobre todo, evitar los irritantes. Los irritantes sí los podemos evitar, por ejemplo, el humo del cigarrillo lo podemos evitar y otras cosas sí las podemos evitar. O, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a cosas muy específicas. Por ejemplo, algún paciente que era alérgico al conejo. Recomendación, mate el conejo, saque el conejo, haga sancocho de conejo, lo que sea, pero deshágase el conejo. El hermano menor del paciente, cuando escuchó que yo decía esto en broma, se puso a llorar y le dijo, pero ¿por qué tiene que irse el conejo? Que se vaya mi hermano, que es el enfermo, no el conejo. Pero lo que quiere decir es que si se puede, evítelo. Hay otras fuentes no tan fáciles, pero hagan lo posible, intenten evitar en la medida de lo posible la fuente. Por ejemplo, los alérgicos a medicamentos. Si sabemos que el paciente es alérgico a un medicamento, la recomendación sería cambiar de medicamento. Ah, no, pero es que tiene que ser ese medicamento en particular. Pues en ese caso requiere un tratamiento especial y en ese caso sería mejor manejarlo por alergología. Pero si ustedes tienen una alternativa, cámbiesela. Cámbiale la alternativa o déle otro medicamento y que ese se olvide. En este momento, por suerte, para muchas de las enfermedades comunes hay varias opciones. Obviamente el paciente tiene que quedar rotulado avisando que es alérgico a eso porque no vaya a ser el día de mañana que se lo pongan por accidente o que él se lo olvide. Listo. La farmacoterapia, pues que tiene que ser dirigida al órgano afectado, y la inmunomodulación, que hablaremos muy brevemente de ella más adelante. Entonces, de los muchos factores que se conocen, hay algunos que hemos identificado acá en Latinoamérica y acá en Colombia. Estos son algunos factores pues, genéticos que no podemos modificar, y estos son factores algunos que sí podemos modificar. Esta gráfica es simplemente para decir, en Colombia estudiamos estas cosas, y que ya tenemos algunos factores identificados propios de nuestra región. Entre los factores protectores, que nosotros digamos, ya nació el niño, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo de alergia en este niño? Pues en este momento no hay nada que nosotros podamos garantizar que haciendo esa medida vamos a prevenir que el niño desarrolle alergias. Pero hay dos medidas que parece que sí protegen un poco. Uno es la lactación materna. La lactación de la madre no, la lactación del niño, perdón. Si el niño lacta al menos durante 4 meses, independiente si usted le administra o no alimentos, en la parte de alergias, ese niño parece que se protege contra síntomas respiratorios. Aquí están los diferentes niveles que hemos visto, aquí incluso en la población de Colombia, y esto se ha replicado en otros estudios en otras poblaciones, que el aumento de los lactobacilos disminuye significativamente el número de sibilancias en los niños. Listo. Esa disminución de las sibilancias estaba directamente asociado con el tiempo de lactación. La segunda medida que ha mostrado que previene el desarrollo de alergias, repito, no es absoluta, no garantiza, pero parece que ayuda mucho en la hidratación temprana. Ah, solo si tiene eczema. No, todo niño que nazca una hidratación temprana puede ayudar a proteger contra ciertas enfermedades de la piel, como por ejemplo la dermatitis atópica, y esta a su vez
es la puerta de entrada a otros alergenos que favorecen las enfermedades respiratorias y ha visto que reduce riesgo estas dos medidas. Listo. Las otras medidas, darle vitamina D, no sacar al niño a la calle, mantenerle una bolita de cristal o cualquier cosa de esa, no muestra mucho efecto. Quitarle el perro, no, tampoco. Si es alérgico al perro, sí. Si no es alérgico al perro, pues no. Pero ya si eres alérgico, no estás previniendo, estás manejando. Hay algunos índices que son, por ejemplo, el IPA, el índice predictivo de asma. Este es un índice bastante sencillo, lo podemos hacer en la consulta, está basado en unas preguntas muy sencillas. En el último año el niño ha tenido sibilancias. El IPA se hace para niños menores de 3 años. En el último año, el niño ha tenido al menos 3 sibilancias. El niño tiene antecedente de haber tenido dermatitis. En la familia, papá o mamá tuvieron dermatitis. Con esas preguntas sencillas, ustedes tienen unos valores predictivos acá anotados que les permite decir, más o menos, con un buen valor predictivo negativo, si los síntomas del niño van a perdurar o no. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces nosotros rotulamos de rinitis alérgica, asma alérgico, a un niño de 2, 3, 4 años. Y resulta que la causa más frecuente de procesos respiratorios en los niños de esa edad son infecciones. Infecciones que ocurren muy comúnmente porque el niño nació con las defensas que le dio la mamá. A medida que crece, esas defensas de la mamá se jubilaron. Se agotaron las proteínas, se destruyeron, se acabaron. Y él empieza a formar sus propios ganglios linfáticos, sus factorías de inmunoglobulina, que empieza a aumentar. Entonces las de la mamá abajo y las de él apenas se están aumentando y son inexpertas. Entonces es un niño más proclive a infecciones. Es que el niño es alérgico porque estornuda mucho, porque le da fiebre. No. Primero, las alergias rara vez, no es absoluto, pero rara vez dan fiebre. Segundo, las infecciones que son por periodos, por ejemplo, cíclicos, le da 5 o 7 días al mes afectación, nos hace pensar en enfermedades respiratorias virales. Por tal motivo, si a nosotros tenemos un paciente X y queremos pues definir cuál es el diagnóstico, diríamos A, infecciones virales, B, atopia, C, algo así, lo primero que tenemos que pensar en el menor de 3 años es infecciones virales, a menos que la clínica nos diga algo diferente. No, doctor, es que el niño está súper bien, pero apenas agarra a Toti, que es el perro, ¡pum!, empieza a estornudar. Pues en ese caso, sí hay una posible relación clínica que requiere una exploración profunda de si es una o no una alergia. Este índice, el IPA, hay un IPA que se llama el IPA modificado, que es cuando ustedes añaden a la ecuación las pruebas de alergias. Y al añadir a la ecuación las pruebas de alergia, miren cómo mejoran los valores predictivos. ¿Por qué? Porque el IPA es más o menos bueno para los predictivos negativos, pero para los predictivos positivos, muy regular. Es decir, es bueno para decirnos, lo más probable es que se quite, pero entre aquellos que siguen los síntomas no nos podemos garantizar de que vaya a durar. Me hago entender cómo es el juego. Pero si ustedes añaden las pruebas de alergias, miren que mejora un poquito, entonces ya es un poquito más confiable y sigue siendo muy sencillo de hacer en la consulta rutinaria y no se requieren exámenes muy especiales. Las pruebas de alergia están dentro del post, vale decir eso para que sepan que usted la puede mandar siguiendo las indicaciones que les acabo de explicar. Listo. Otra vez volviendo a la evitación. La evitación la podemos hacer durante el embarazo, el niño recién nacido o el niño que ya está un poco mayor. La evitación pues debe ser una recomendación independiente de la edad. Listo. No importa que la persona sea adulta, si usted reconoce una fuente que le esté produciendo un problema, intente evitarla en lo posible. Listo. Las fuentes como el cigarrillo que son irritantes, eso no hay discusión. Evítela en cualquier momento apenas pueda. No, pero es que yo me fumo un cigarrillito. Cada cigarrillo que usted fuma, perduran las partículas que él suelta, que son más de 5.400 químicos diferentes, en la ropa por 48 horas y son tolerantes al PAP y otro tipo de productos como Ariel y demás. Listo. Entonces, no destruyen eso y ustedes con la ropa vienen y le dicen, ay, miren, es lindo, y lo abrazan. Ya ahí lo están pasando ustedes, esas partículas que le están haciendo daño a ustedes y además a las personas que los rodean. Los ácaros, como dije, la medida sería ojalá evitarlos, pero es tan difícil hacerlo. Y el gato perro es cuestionable. Si eres alérgico, sácalo, pero si no eres alérgico, no lo saques. Puede ser que tal vez te esté protegiendo para desarrollar después una alergia contra estas sustancias. Otro punto importante de la evitación es, pero ¿por qué no sería tan difícil sacar el perro? Yo estoy dispuesto a matar a mi perro. Resulta que hay estudios que muestran, por ejemplo, lo que hicimos acá en Medellín, cogimos 300 pacientes alérgicos, 119 de ellos estaban sensibilizados a una mascota, 78 de ellos tenían la mascota en la casa, esta es una distribución de las mascotas, y la recomendación fue sáquelo, mátelo, quémelo, el perro, el gato, lo que fuere. Los pacientes todos nos dijeron sin excepción, sí doctor, voy a sacar la mascota. A ellos se les olvidó que cuando firmaron el consentimiento informado quedamos en que nosotros íbamos a ir a la casa de ellos a tomar una muestra de polvo para ver cómo había bajado la cantidad de alergenos en la casa. En estas tablas que ustedes ven aquí es que a los 6 meses del seguimiento, 69 pacientes seguían con la mascota en la casa. De aquellos 9 que tan juiciosos nos obedecieron, fuimos a la casa a recoger la muestra de polvo y en 3 casas el que nos recibió fue la mascota. Ay, doctor, es que me da una pena con usted.
3 pacientes se la dieron a la abuela, al vecino, y adivinen a quién empezaron a visitar todas las semanas 2 o 3 veces, la abuela, el vecino. Y 3 pacientes sí cumplieron la medida porque los atropelló un carro. Entonces, además de eso, la carga alergénica en esos 3 pacientes no bajó mucho, mostrando que la exposición indirecta es importante y pues realmente afecta mucho. ¿La inmunoterapia en qué consiste? La inmunoterapia consiste en intentar desviar esa respuesta alérgica que ya dijimos que principalmente es IgE, pero que no siempre es IgE, puede intervenir mastocitos, puede intervenir aminas biógenas, pueden intervenir células como las TH2, ante diferentes sustancias inocuas, ácaros, perro, gato y demás, e intentar no desaparecerla, porque ustedes están genéticamente predispuestos a producir eso. Entonces la inmunoterapia no busca desaparecer eso. Lo que busca es paralelamente montar una respuesta, un perfil TH1, TH regulador, interleuquina 10, y GG4 que haga un contrabalance para que cuando ustedes se expongan o su paciente se exponga, los síntomas no sean tan intensos o de ser posible desaparezcan del todo. Para el caso de los medicamentos, como el ejemplo anterior dije, la primera recomendación es evitar y en la mayoría de los casos es viable evitar. Pero cuando hay casos muy específicos donde no debemos evitar, porque el medicamento que necesita es ese medicamento y ese es el que le sirve, es el medicamento del espectro necesario y demás, hay un mecanismo que se llama desensibilización. La desensibilización es similar a la inmunoterapia, pero tiene una pequeña diferencia, no genera memoria inmunológica. Es decir, ustedes paran la desensibilización y vuelven a dar el medicamento y estos síntomas pueden reaparecer. Con la inmunoterapia se genera una memoria inmunológica que ustedes paran la inmunoterapia, pasa 1 o 2 años, se lo vuelven a exponer a la sustancia y el paciente sigue con un buen control, porque ya él aprendió, digamos, su cuerpo a no generar una respuesta intensa contra esto. Pero con medicamentos, como nosotros no necesitamos un medicamento generalmente para el resto de nuestras vidas, sino para momentos agudos, en el caso de los que generalmente producen alergias, pues la desensibilización es una opción para que tolere el medicamento, haga su ciclo de antibiótico del medicamento que necesita para lo que necesite y posteriormente lo pueda suspender. O si ya es crónico, mientras no lo suspenda, no aparecen los síntomas. Listo. Lo importante es que si lo para, tenga que volver a hacer una desensibilización para que lo vuelva a tolerar si lo tiene que reintroducir. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los casos clínicos. Paciente de 5 años con brote cutáneo generalizado de 5 días de evolución en contexto de episodio gripal con fiebre de 38 grados centígrados. De 38 años, qué cosas, ¿no? 38 grados centígrados. El brote es generalizado y comenta inicio el 3er día de iniciada la fiebre y el 2º día de consumir amoxicilina y acetaminofén. Los papás sospechan del huevo porque comió huevito poquito tiempo antes del brote. Entonces, en este caso clínico estamos viendo ya aquí el cuadro del paciente y nosotros pudiéramos decir, sospechamos de muchas cosas, ¿cierto? Huevo, sospechamos de la amoxicilina, sospechamos del acetaminofén. Y nos toca ponerle un diagnóstico porque tenemos la hojita ahí y tenemos que mandarle el diagnóstico, tenemos que ponerle ahí, ¿qué le vamos a poner? ¿Es alérgico al huevo, al acetaminofén, a la amoxicilina? Pues no. El diagnóstico en este caso del paciente, digamos el más general es una urticaria aguda. La urticaria aguda se diferencia de la crónica en una aparición menor de 6 días. Generalmente se presenta así. Es un paciente que acaba de salir de un proceso infeccioso por el cual recibió antibióticos, recibió AINES y que pudiera haber estado comiendo, porque pues nosotros comemos para vivir, le echamos la culpa a todos los anteriores y resulta que generalmente en estos tipos de pacientes no es nada de lo anterior. Ninguna de las cosas anteriores tiene que ver. Pero sí puede ser alérgico a los medicamentos. Sí, perfectamente lo puede ser. Pero hasta aquí lo que ustedes, con estos datos de la historia clínica, lo único que tienen seguro es que tienen una urticaria aguda, ¿cierto? Hasta aquí. Posteriormente, pues si ustedes hacen estudios, ahí sí les toca ir preguntando qué pudiera ser. Los detonantes más frecuentes de la urticaria aguda son medicamentos. Este es en el orden para niños, listo, para la población pediátrica. Medicamentos, alimentos, infecciones, alergia de contacto, picaduras de insecto y vacunas. Y por tanto, sospechar de ellos está bien. Si ustedes les dijeran, por ejemplo, en ese mismo caso clínico, bueno, ¿qué debemos evitar en este paciente? La respuesta es sí, eviten todos los anteriores por el momento. Pero si el brote desaparece menos de 7 días, junto con la fiebre y la infección como tal, sospechen que el brote que él tiene es por un exantema secundario a la infección, más que por un alimento o medicamento. Y atrévanse con toda confianza a introducir el alimento. Si aún tienen dudas, porque el paciente dice, esta es la segunda vez que le pasa. Espérate un momentico, el segundo episodio y la anterior que estaba consumiendo. No, doctor, en el anterior estaba consumiendo acetaminofén y amoxicilina. Ese es un paciente que si la reintroducción no es bueno que la haga de forma ambulatoria. En ese paciente sí es bueno hacer la reintroducción bajo vigilancia médica. Si ustedes tienen una unidad de cuidado intensivo y carro de paro y eso, pueden hacerlo ustedes.
De lo contrario, si quieren, mándenlo a la alergología y ahí le hacemos la introducción del alimento y ustedes nos aclaran. Queremos que le reintroduzca la amoxicilina porque es un niño y es muy frecuente que le demos la amoxicilina y queremos saber si lo toma seguro. O el AINES, listo. Por el contrario, la urticaria crónica es una enfermedad que no tiene nada que ver con los detonantes anteriores. Menos del 3% de las urticarias crónicas se deben a algún medicamento, se deben a algún alimento o se deben a alguna infección. Las urticarias crónicas generalmente son una respuesta, como las mostré en la gráfica de las alergias no alérgicas, es decir, no IgE mediadas, que es una respuesta de tu cuerpo contra tu propio cuerpo. Y por eso alguna gente ha empezado a llamar las urticarias autoinmunes. La definición no es exacta, por eso evitamos la palabra autoinmune. Pero lo que queremos decir aquí es que es una reacción contra tu propio cuerpo y que por tal motivo no tiene nada que ver con el medio ambiente de estas sustancias y no las tienes que evitar. Y es muy común que en el paciente con urticaria crónica nosotros sigamos haciendo estas evitaciones que, como les dije, generalmente no tiene nada que ver. Listo. La urticaria aguda es menor de 6 semanas. La urticaria crónica es mayor de 6 semanas. Si en el paciente hipotético que acabamos de poner le quitamos la amoxicilina, le quitamos el acetaminofén, le quitamos el huevo y los síntomas persisten por más de 7 días, quiere decir que lo más probable es que esas sustancias no fueran el causal, porque miren que perduran a pesar de que se retiraron. Listo. Y en ese caso, ustedes pueden introducirlas todas con tranquilidad de manera ambulatoria. Si, por ejemplo, lo quitan y en menos de 7 días se desapareció, o puede ser que se le iba a quitar la urticaria aguda, o puede que sí fuera una de las sustancias sospechosas. Listo. Y en ese caso, sí es necesario hacer los exámenes adicionales. Muy bien. Bueno, el tratamiento de las urticarias no me voy a enfocar, de la urticaria no me voy a enfocar mucho, pero quiero que tengan claro que la urticaria es la enfermedad, es una enfermedad súper chévere, es tan dramática y se cura hasta con una loratadina, cualquier antihistamínico, es una cosa maravillosa. Entonces ustedes, ay doctor, me salvó la vida, ustedes todos, ay qué chévere. El tratamiento en niños y adultos es primero la dosis convencional diaria de un antihistamínico. Si después de un mes no le ha respondido, no le ha ido bien con el antihistamínico, súbaselo hasta 4 veces. Los estudios más de esta parte son en adultos, pero la recomendación en niños, según las guías, es la misma. Listo, súbale 4 veces el medicamento al niño. Y si no responde, pues puede considerar uso de omalizumab o ciclosporina, pero ya esta parte sí es mejor que lo remitan porque ya requiere un manejo inmunosupresor, hacer unos controles adicionales para saber qué hacer de seguir. Entonces, paso número 1 y paso número 2 lo pueden hacer tranquilamente ustedes. Paso número 3, pues si es buena una remisión y evaluar por qué motivo no ha respondido. Listo. Conclusión, el paciente del caso número 1 tiene una urticaria aguda, aunque los alimentos, la infección y los medicamentos pueden causar un cuadro de urticaria, en el paciente no hay información suficiente para determinar el agente causal. La urticaria, si ya me demoro, un casito y listo. La urticaria es una enfermedad con diagnóstico eminentemente clínico y cuyo tratamiento inicial está al alcance del médico general. Aunque en muchas ocasiones puede resolver de forma espontánea, es necesario tratar de identificar el detonante para prevenir nuevos cuadros si sospechamos de alguno. Si no sospechamos porque se le quitó y siguió, pues entonces nos relajamos. Y el último casito, paciente de 8 años, asiste a consulta externa por cuadro que ocurrió hace 6 semanas, con cuadro rápidamente progresivo con duración total menor de 2 horas, pero que consistió en brote generalizado tipo abones, diarrea y dificultad respiratoria progresiva con pérdida de la conciencia. Luego el consumo de piña por primera vez. El médico decide restringir en el paciente el consumo de frutas y remite a la alergología. Primero que todo, ¿estuvo bien el manejo del médico? No, sí, tranquilos, alcen la mano, no le voy a preguntar a nadie, tú, no, alcen la mano tranquilos. ¿Quién dice que está bien hecho el manejo del médico? Nadie está de acuerdo. Pues yo creo que este manejo fue un manejo adecuado. ¿Por qué motivo? El médico en este momento, el médico general, no sabe que le está produciendo la urticaria. ¿Sospecha de qué? De la piña, parece como más o menos claro que sea la piña, ¿cierto? Pero acuérdense lo que les dije anteriormente, hay fuentes que comparten proteínas con otras sustancias, ¿listo? Perro, con el gato, los ácaros con la cucaracha, igual ocurren para los alimentos, especialmente las frutas. Entonces, como él no se sabe toda la clasificación taxonómica que hace el médico, pues evite las frutas. Listo. Sin embargo, pues pudiéramos tener algunos tratamientos un poquito más específicos. Sí, pero debe restringir también vegetales, leche y huevo. Leche y huevo no tiene nada que ver con las frutas, licho. La leche de soya no es leche, la llamamos así, no sé por qué. Pero la leche de vaca, que es la que nos referimos normalmente, no tiene nada que ver con los vegetales. El huevo tampoco y las proteínas son muy diferentes. No, ya que no estamos seguros si fue una piña. No, porque pues no estamos seguros, es cierto, pero sospechamos de la piña. Entonces, suponte que si sea la piña y se lo come y le da una anafilaxis y se muere. ¿De quién es la culpa? Pues de nosotros porque no se la restringimos. Sí, la arriba aquí, sí, aunque tal vez la restricción de todas las frutas no sea necesaria. Entonces, se la restringimos, pero estamos sabiendo que tal vez estamos exagerando un poquito la nota. Y no debió restringir solo la piña. Entonces, la respuesta es sí, debemos evitar todo porque no lo sabemos, pero
debemos averiguar cuáles frutas debe consumir y cuál no. Entonces, la anafilaxia tiene diferentes criterios diagnósticos. Generalmente se define como reacción sistémica severa, potencialmente fatal, de inicio súbdito y rápidamente progresiva. Hay muchas causas de anafilaxia. Aquí podemos ver las muchas causas que hay y varían dependiendo de la zona. Por ejemplo, miren, en el Hospital de Monterrey 2009, 60% de las anafilaxias no se sabía causa, mientras que en el Hospital Virgen de Camino de Pamplona solamente el 6% era desconocida. ¿Por qué? Porque los médicos en el Hospital Virgen de Pamplona buscan la enfermedad, buscan la causa. No solo la rótula, sino que le preguntan, a ver, papito, ¿usted qué estaba haciendo en las últimas 2 horas antes del evento que estaba en contacto? En las últimas 24, ahí definimos posible y probable, y vamos definiendo cuáles son las posibles causas de la urticaria. ¿Cuál es el diagnóstico? Como tenemos a este paciente que es alérgico a la piña, lo que debemos hacer es estudios, ya sea en la piel, ya sea en sangre, con las otras frutas. Si salen positivas, pues esas las debe evitar preventivamente, porque lo tenemos una anafilaxia. Ay, pero usted nos dijo que la prueba nos decía era atopia, no alergia. Sí, pero si usted reaccionó con la piña, y con las frutas de la familia de la piña sale positivo, hay una alta probabilidad de que a futuro, si come esas frutas, también desarrolle alergia. Y en este caso es una anafilaxia. Entonces usted preventivamente evite las que salgan positivas en la prueba. ¿Listo? Hay algunas que taxonómicamente son cercanas. Por ejemplo, para la piña, pertenece a la familia de las bromiáceas. Aquí estos son bromelias. Y aquí vemos entonces algunos alimentos que son cercanos a la piña y que debiéramos preventivamente evitar. Entonces, si ustedes lo saben, ustedes dicen, bueno, yo sé más o menos de taxonomía, entonces yo sé que cerca de la piña está el kiwi, el banano y el aguacate, entonces evitemos y el látex. Si no lo saben, eviten todo. ¿Listo? Pues mientras se aclara. Y la aclara al paciente, lo más probable es que usted vaya a poder consumir muchas frutas, pero por ahora evítenlas todas. ¿Listo? Y estos que están acá son algunas frutas que no tienen nada que ver con la piña y que puede consumir el paciente con toda tranquilidad. Entonces, eso se lo hacemos la prueba y dependiendo de su positividad le decimos, señor, usted tiene que evitar esto y esto y puede consumir estas frutas. ¿Listo? Estos son los criterios de anafilaxia, son 3 criterios. Básicamente, son criterios que tienen que ver con el tipo de síntomas que presenta el paciente y tienen que ver con la exposición al alergeno. Si es posible, un alergeno posible, si es un alergeno probable y es un alergeno conocido. Si es un alergeno conocido, es decir, yo soy alérgico al maní, comí maní y me empezó a dar dificultad respiratoria, pues es claro que es una anafilaxia, ¿cierto? Ese sí no tiene como mucha ciencia. Y esos son los síntomas que ocurren. Este criterio 1 cubre el 80% de los diagnósticos de anafilaxia. Criterio 2 y criterio 3 son menos frecuentes, cubren el otro 20%, pero es importante tenerlo en cuenta y son cuando son probables y posibles. El paciente no tiene antecedente de alergia al maní, pero consumió maní. Y nosotros sabemos que el maní entre los alimentos es frecuentemente causa de anafilaxia. Entonces, en ese caso es probable, es probable. Y si tiene estos síntomas, podemos decir que el paciente entonces tal vez tenga una anafilaxia. Y por último, cuando son síntomas un poco inespecíficos de hipotensión y demás, y ya hemos descartado todas las otras causas que pueden llevar a hipotensión, y nos dicen, no, es que el paciente se expuso a la leche. Bueno, ¿la leche puede producir alergia? Sí, pues puede ser una anafilaxia lo que tenemos, pero en este caso, en el criterio 3, ya es un diagnóstico de exclusión de todos los anteriores. Y en este punto, que es el que quiero, pues digamos que no grabemos, si ustedes están sospechando que están frente a una paciente con anafilaxia y ustedes están creyendo que el diagnóstico de anafilaxia, hay que poner adrenalina. No, pero es que está malito, pero no tan mal. No, es que la anafilaxia por definición es grave. ¿Cómo dijimos que era la definición? Reacción rápidamente progresiva, potencialmente fatal. Entonces, si usted ya tiene en la cabeza que es anafilaxia y ya descartó pues otras causas, aplique la adrenalina, listo. Si es un caso de un niño, es 0.1 por kilo de peso con 0.1 por kilo de peso, siempre siendo el tope máximo 0.5. Y eso es importante tenerlo presente. Y la aplicación siempre debe ser intramuscular. Listo. Ay, pero es que es niño. Entonces, ¿por qué vamos a la subcutánea? Acuérdense que la subcutánea es una forma refractaria, ya que no se hace su absorción de forma homogénea, mientras que usted se hace intramuscular por el alto grado de vascularización del músculo, se absorbe de manera inmediata, ahorra minutos y además es el pico de meseta más exacto. Entonces, adrenalina intramuscular, ya sea niño o adulto. Ay, pero pongámosle antihistamínico. No, adrenalina. Ay, no, pero pongámosle esteroides. Perfecto, después de que le ponga la adrenalina. Póngale lo que usted quiera, si quieres un rosario en el cuello, pero después de que le ponga la adrenalina, ¿listo? Y eso es importante, pues, que no se nos olvide. ¿Listo? Anafilaxia, caso clínico, conclusión, el paciente tuvo una anafilaxia a la piña y requiere restricción a piña y otras frutas de la misma familia. Sin embargo, no es necesario hacer una restricción a todas las frutas. Pero de manejo inicial, si usted no se sabe, restríngaselas todas. ¿Listo? La anafilaxia es un cuadro que puede ser desencadenado por múltiples sustancias. En su manejo es primordial la búsqueda del agente causal para instaurar medidas de evitación. La adrenalina es el tratamiento principal, la rapidez de su instauración puede evitar eventos fatales. Y dejemos ahí porque se me acabó el tiempo. ¿Listo? Muchas gracias.
Yo tengo una duda. ¿Desde qué edad se pueden utilizar los antihistamínicos en niños? ¿Cómo, perdón? ¿Desde qué edad se ¿Desde qué pueden edad? usar antihistamínicos? Mira, esto es una cosa muy curiosa. Los antihistamínicos a nivel nacional, siguiendo la guía de la FDA, se dice que se deben usar a partir de los 6 meses. ¿Listo? Así que si sale una pregunta en un examen, ¿cuál es la edad del niño? ¿No es que 6 meses? ¿Listo? Pero a ustedes no les parece un poco curioso que la mujer embarazada puede tomar antihistamínicos y que el antihistamínico pasa la barrera placentaria, es decir, realmente el niño puede perfectamente estar tomando antihistamínico antes. Entonces, para efectos de guías, 6 meses es la edad que se puede. Para efectos prácticos, realmente los antihistamínicos tienen un perfil de seguridad muy amplio y muy bueno. Y no les extrañe que ocasionalmente puedan tener un paciente que tenga un antihistamínico antes de esa edad y lo usen. Eso sí, no usen antihistamínicos de primera generación, siempre antihistamínicos de segunda generación. Los de primera generación en eficacia son iguales que los de segunda. En eficacia son iguales. No, que es que la cetiricina es mejor que la bilastina, la fexofenadina, la rupatadina, la no sé qué. En eficacia es mentira, son iguales. Pero en efectos adversos evidentes, por ejemplo el sueño, son peores los de primera generación. Y en eventos que no son tan evidentes, pero que afectan al niño, por ejemplo el escolar, que es la parte cognitiva, sí son mucho mayores los de primera generación. Y lo peor es que eso no lo vemos tan fácil. Usted le pregunta al paciente cuando le produce sueño, ¿sí o no? Ese es fácil. Señor, ¿cómo le está yendo en el colegio? ¿Usted ha notado que su niño es agresivo? Últimamente pelea más frecuentemente con su hermana. Puede ser por el antihistamínico de primera generación. Por tal motivo, enfóquense en principalmente alternativas de segunda. Y recuerden que la loratadina es del post y es de segunda generación. Listo. Buenas noches. ¿Es posible que un cuadro infeccioso genere una urticaria crónica posteriormente que predisponga? Bueno, sabiendo que aquí todos estamos desactualizando y aprendiendo cosas súper interesantes nuevas, te responderé tanto en la parte de actualización como también en un efecto, digamos, práctico, un examen que aparezca por ahí, alguna cosa por el estilo. Listo. Entonces, desde la parte teórica hipotética, sí, una infección puede producir potencialmente una urticaria crónica. Potencialmente sí, la respuesta es sí. Y hay estudios y mecanismos que muestran. Pero si a ti en un examen te sale la causa más probable de urticaria crónica es infecciones, medicamentos, reacción, autorreactividad, pon autorreactividad, listo. Porque aunque es posible, realmente los estudios actualmente no muestran que sea una causa muy frecuente o no hay claridad. Puede ser que el próximo año me toque decir un discurso diferente, pero hoy no hay tanta claridad. Pero de posible sí, probable poco, listo. Bueno, con respecto a los medicamentos, por acá. Con Sí. respecto a los medicamentos, especialmente, digamos, la meperidina, que tiene como esa carga, pues aumenta la carga histaminérgica a veces. ¿Me repites cuál, por favor? La meperidina, ¿cierto? Que aumenta pues como la producción de histamina. Entonces, si el paciente presenta un eritema sin alteración pues de signos vitales ni nada, ¿qué indicación le da al paciente? ¿Que no se vuelva a aplicar la meperidina para la próxima? ¿O igual pues incluso hasta con los antibióticos? ¿O qué? Tú puedes Simplemente hacer cuando dos. es el eritema en piel. Con cualquier sustancia, llámese medicamento específicamente, tú tienes que evaluar un factor que es de riesgo. Si la reacción ocurre en las primeras 24 horas luego del consumo del medicamento, es posible y probable. Si ocurre en las primeras 2 horas, es altamente probable. Si ocurre luego de 24 horas, pero si tú estás sospechando, hasta que hagas los estudios para descartarlo, evítelo. ¿Listo? En este caso, la meperidina, tendrías que definirlo dependiendo cuánto tiempo ocurre del momento del brote al momento de que consumió el medicamento. Y la respuesta es, muy probablemente, él pueda volver a consumirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de reacciones con medicamentos, exceptuando, sacando los AINES, tienden a desaparecer con el tiempo. Pero antes de reintroducírselo, para que tú tengas la tranquilidad de que no le va a pasar nada, generalmente se espera un año. No, pero es que por un motivo X, el medicamento, llámalo como lo quieras llamar, tiene que tomarlo inmediatamente, pues en ese caso considera la desensibilización. Y otra cosa es no olvidar que hay reacciones que son reacciones tipo A, es decir, reacciones esperadas. Ustedes pueden esperar con algunos medicamentos que el síndrome del hombre rojo, es decir, por otras cosas que no son alergia. Entonces, hay que descartar que sea una reacción, pues, tipo esperada para el medicamento. Te lo pregunto porque trabajo en sedación y normalmente, pues, a la semana, 1, 2 o 3 pacientes presentan ese eritema con la aplicación del midazolam y meperidina. Ahí siempre es con la meperidina, pues. Sí, pero es que fíjate, por ejemplo, la meperidina tiene una cuestión que produce una vasodilatación periférica esperada. Entonces, ¿tú qué tienes que preguntar al paciente? ¿Se le formó ronchas?
¿A usted le picó? ¿Usted sintió que la lengua la sentía pesada, se sentía el labio hinchado? No, doctor, sigue dándoselo, porque muy probablemente sea una reacción tipo A, que esas reacciones son esperadas y generalmente no progresan a una mayor severidad, generalmente. Hay excepciones. Si por el contrario dicen, no, doctor, sabe que es que sí, se me hinchó y la lengua me ha quedado pesada y no podía tomar porque se me escurría y me desperté con una urgencia, una cosa así, pues no, eso es evidente, listo. O incluso cuadro menos siguiente, tengo un brote y sí me picaba. Me picaba. Ese caso, eso sí puede ser una reacción IG y en ese caso es mejor evitar. Listo. Pues ya no tenemos Ok, tiempo para las preguntas más. listo. Agradezco y disculpen que me Se las pueden atrase un hacer poquito. personalmente.